Días. Vamos a continuar un poco con el desarrollo de la clase. En esta ocasión vamos a ver cómo encapsular un poco el código PHP. Para ello vamos a crear clases, y en estas clases la vamos a llamar a conveniencia a través del programa, ¿verdad? Esto se hace un poco para ordenar el código, y de hecho esto ya se maneja en otros lenguajes, como lo han hecho ustedes en asignaturas anteriores. En esta clase prácticamente vamos a ver esta manera de cómo encapsular el código, y para ello vamos a primero crear una clase para la conexión a la base de datos. Como ustedes pueden ver en el código, he creado una clase que se llama conectar. En esta clase conectar vamos a crear un método estático, y como lo dice ahí el comentario, esta clase, la particularidad que no necesita ser instanciada, ¿verdad? Por eso lo llamamos a través de un método estático, public static, y el nombre del método, ¿verdad? Porque ya sabemos, ¿verdad?, que cuando se trata de clases, las funciones prácticamente ya dejan de ser funciones y adquieren el nombre de métodos. Y vamos a crear un método de conexión, ¿verdad?, dentro de la clase conectar, ¿verdad? Para ello generamos acá una conexión a través del driver MySQLi, por lo cual lo debemos instanciar, ¿verdad? A través de new MySQLi le dejamos el usuario, la clave y la base de datos a la cual vamos a ingresar. En este caso he creado una base de datos que se llama clínica, ¿verdad? También hay que involucrar en el caso el servidor, ¿verdad?, que en este caso es localhost, ¿verdad?, porque lo tenemos en una instalación local. Luego, en la siguiente línea vamos a hacer uso de una consulta para utilizar el UTF-8, ¿verdad?, que es lo que particularmente un estándar que se utiliza de codificación, el UTF-8. Así que hacemos una consulta para usarlo, ¿verdad?, en la clase conexión. Y luego de todo esto, que nos retorne la conexión a la base de datos. Ese sería el método por el cual generamos la clase conexión, ¿verdad?, la clase conectar, ¿verdad?, y su método conexión. Luego, como podemos ver, acá tenemos una base de datos que se llama clínica, ¿verdad?, la clínica, y tiene la tabla médicos, pacientes, usuarios y visitas, ¿verdad? En la tabla médicos podemos ver que hay un registro, ¿verdad?, un código de usuario, ¿verdad?, el nombre, el apellido, dirección y otros datos particulares, ¿verdad? Entonces lo que va a hacer la clase conectar es dirigirse a la base de datos clínica, ¿verdad?, y conectarse al registro, ¿verdad? Ese es el objetivo principal que que pretendemos lograr. Entonces, como ya tenemos nuestra clase conexión, yo también he creado una clase que se llama médicos, ¿verdad? Y la clase médicos va a tener la particularidad de tener métodos que solo consulten directamente a la tabla médicos, ¿verdad? Como podemos ver
en algunos casos estamos separando, ¿verdad? Estamos separando clases, ¿verdad? Aunque podríamos generar una clase única que se llame clínica, y en esa clase clínica podamos consultar, ¿verdad? O generar métodos que consulten o modifiquen, alteren o borren registros de la base de datos, ¿verdad? Entonces podríamos crearlo a través de una clase única, ya que la base de datos no es muy grande. En este caso yo lo que he hecho es separarlo, ¿verdad? Por cada tabla podríamos generar su clase, ¿verdad? Para que afecte directamente a esa clase en particular, y siendo así tener un mejor control, ¿verdad? En la clase médicos vamos a crear unos atributos, ¿verdad? El atributo DB y el atributo médicos, que nos va a permitir almacenar el primero, la conexión a la base de datos, y el segundo, almacenar los resultados, ¿verdad? Y elaboramos un constructor, ¿no? En el constructor le indicamos que va a ser una propiedad de array y va a contener la conexión a la base de datos, ¿verdad? Aquí vamos a almacenar la llamada a la base de datos, que se va a almacenar en este método, ¿verdad? Luego vamos a crear un método que se llama médicos. Este método médicos lo que va a obtener, por eso tiene get, va a obtener una consulta de todos los médicos que se encuentran en la tabla, ¿verdad? En la tabla médicos. Recorremos, ¿verdad? A través de un método while, ¿verdad? Y el método fetch_assoc. ¿Y cuál es la diferencia con el fetch_array? Que el fetch_array hace un array, pero un array escalar, mientras que el assoc hace un array asociativo, ¿verdad? Lo podemos asociar con los nombres o los nombres de los campos que se encuentran en la base de datos, y al final lo que va a retornar esto nos va a devolver los resultados en la vista, ¿verdad? Por lo cual yo también acá he creado una vista. Ya tenemos nuestra clase conectar, ¿verdad? Y nuestra clase médicos, que va a obtener en este caso un método para una consulta a la base de datos. Podemos tener diferentes métodos, que por ejemplo podemos tener un método que haga un update a la base de datos en la tabla médicos. Podemos tener un método que haga la eliminación de registros también, o haga la inserción de datos. Luego en la vista tenemos que debemos incluir la clase médicos, ¿verdad? No es necesario incluir la clase de conexión. ¿Por qué no es necesario? Porque ya está inmersa acá en médicos. Si ustedes pueden ver, acá ya se captura o ya se hace inclusión del archivo de conexión y ya se captura en un atributo. Por lo tanto no es necesario. Luego acá incluimos la clase médicos y la instanciamos, ¿verdad? Instanciamos el objeto para al final tener ya la consulta, y solo la invocamos a través de una variable que se va a llamar lista de médicos. Hacemos la llamada al método médicos, el método médicos que se encuentra
en la clase médicos, ¿verdad? Entonces acá lo que hacemos es un despliegue de los resultados a través de un printr, ¿verdad? Que printr lo que hace es imprimir un array de datos para ver los resultados. ¿Qué sería esto que estamos viendo acá? Esto es lo que imprime. Por lo tanto, vemos que de una forma ordenada ya tenemos la conexión a la base de datos separada, encapsulada. Ya tenemos una clase médicos que hace consultas, puede hacer consultas, adiciones, modificaciones, etcétera, sobre la tabla médicos. Aunque también podemos hacer, como la base de datos es pequeña, una clase general llamada clínica, ¿verdad? Pero en este caso la hemos separado. Y bien, aquí está el resultado, ¿verdad?, de la consulta que se está generando a la base de datos, que serían estos registros. Ok, el trabajo que van a hacer ustedes, o lo que se pretende que ustedes hagan, es que copien este código de acá a partir de la conexión, ¿verdad? Ahí está explicado. A través de la conexión, hagan un archivo de conexión, ¿verdad? Una clase para médicos, ¿verdad? Generen ustedes mismos este método que obtenga los resultados de los médicos, ¿verdad? Que obtenga la consulta de los médicos, y que a la vez ustedes, dentro de una tablita en la vista, tal y como lo hacen los frameworks, ¿verdad?, como Codeigniter, CakePHP, etcétera, tenemos separado la consulta, lo que se hace, la consulta a la base de datos de la vista. Esto sería lo que corresponde a la vista. Y acá involucrar una tablita, hacer una tablita y recorrer a través de, podría ser de un for each, recorrer los datos que se encuentran en este arreglo. Este es un arreglo de datos, recorrer el arreglo y presentar la data, ¿verdad? Ese es el trabajo que tendrían que hacer como para resolver el ejercicio completo. Ok, entonces básicamente eso es lo que tendrían que hacer y presentar. Muy bien, hasta aquí llegamos con este apartado. Muy buen día.